Aquí tenemos el tema 2, que según el libro se llama Gráfica de una ecuación y lugares geométricos. Un lugar geométrico es una figura, una región, una superficie, una línea, cualquier expresión geométrica. Lo primero que nos explica es que la geometría analítica tiene dos problemas fundamentales. Uno de esos problemas es que teniendo una expresión geométrica, cualquier expresión del lenguaje geométrico, el problema es tomar esa expresión geométrica y traducirla al álgebra, encontrar a qué expresión algebraica equivale esa expresión geométrica. Dada la expresión geométrica, encontrar su expresión algebraica. O, en términos simples, traducir de la geometría al álgebra. O, en términos todavía más simples, dada una figura, hallar su ecuación. Pero cuando el libro lo dice así, está muy simple, ¿verdad? Porque también hay figuras que no tienen ecuación, tienen inecuación, por ejemplo. ¿Entendido? No siempre tiene que ser una ecuación, ahí el libro se puede quedar corto. Cuando afirma que el problema es dada una figura, encontrar una ecuación puede que se quede corto. Hay figuras a las que le corresponden otras cosas, algebraicas, pero no ecuaciones. Y el otro problema es, dado una expresión algebraica, pues es el problema inverso, ¿verdad? Aquí, dado una expresión algebraica, encontrar su expresión geométrica. El libro lo pone muy simple. Dada una ecuación, encontrar su gráfica, dice el libro. La gráfica es una figura geométrica, por supuesto. Comenzamos a tratar uno de los dos problemas fundamentales. Dada la expresión algebraica, encontrar la expresión geométrica. En este caso, dada una ecuación, vamos a hacer un análisis que nos permita encontrar su gráfica. Por eso el título, Análisis y Gráfica de una ecuación. En cursos anteriores ustedes han aprendido que hay que hacer una tabla de valores y luego graficar. Aquí son los pasos 5 y 6. Hay 4 pasos previos, pero en otros cursos más adelantados que este, ¿verdad? Por ejemplo, luego de haber dado límite, derivada y aplicaciones de la derivada en cálculo, veremos que hay autores que tienen hasta 13 pasos, donde se hace un análisis bien profundo. En este caso vamos a hacer 4 pasos que nos van a permitir hacer un análisis que antes de empezar a hacer la gráfica ya vamos a tener una muy buena idea de cómo es la gráfica. ¿Entendido? ¿Por qué antes se hacían simplemente estos pasos? Porque eran gráficas muy sencillas, o sea, líneas rectas y parábolas. Ahora ya no vamos a hacer únicamente líneas rectas y parábolas. Y gráficas un poquito más complicadas, necesitaremos otras herramientas para poder hacer la gráfica apropiadamente. Paso 1, intersecciones con los ejes coordenados y el origen. Vamos a ver dónde la gráfica exactamente intersecta los ejes, o si lo intersecta o no lo intersecta. Simetría con los ejes coordenados y el origen. Vamos a ver si la gráfica
por ejemplo, uno de los ejes, la gráfica es igual a un lado y al otro lado del eje. Si la gráfica, por ejemplo, encima del eje X y debajo del eje X es como dos mitades iguales, una mitad por encima del eje y una mitad por debajo, entonces tiene simetría con el eje X, y si no, no tiene simetría con el eje X. Pues vamos a ver también si la gráfica es simétrica con respecto al eje Y y si es simétrica con respecto al origen. Extensión en los ejes coordenados. Como su nombre lo dice, extensión. Vamos a ver en el eje X de dónde a dónde se extiende la gráfica. Si la gráfica ocupa todo el eje X, por ejemplo, sería, usted diría, la gráfica ocupa todo el eje X, va desde menos infinito hasta más infinito. Pero si la gráfica no es infinita, usted podría decir, por ejemplo, que la gráfica va desde menos 3 hasta 3, o que la gráfica va desde menos 3 hasta 18, para poner un ejemplo. Entonces vamos a ver de dónde a dónde va la gráfica en el eje X y también en el eje Y. Y así hacemos luego una tabla de manera más apropiada. Explicaremos más adelante qué son las asíntotas horizontales, verticales y oblicuas. Una asíntota es una recta que cumple con lo siguiente, en términos generales, la gráfica se aproxima a esa recta, pero nunca llega a tocarla. Cada vez se aproxima más y más y más y más, pero nunca llega a tocarla. Si no hacemos este análisis, podríamos tocarla, cruzarla, pisotearla, ¿verdad? Y por eso hay que hacer todos estos análisis. Luego, con todos estos conocimientos del 1 al 4, podemos hacer apropiadamente una tabla de valores y podemos graficar esos puntos y unirlos y saber cuándo unirlos y cuándo no unirlos, ¿verdad? Y eso es lo que se conoce ya como gráfica. Intersecciones con el eje X. Hemos hecho dos figuras. Una gráfica que no toca el eje X y una gráfica que sí toca el eje X en varios puntos. Evidentemente, un punto que está sobre el eje X tiene coordenada Y igual a 0. Entonces hacemos un ejemplo aquí donde tenemos una ecuación y queremos encontrar si tiene o no tiene intersecciones con el eje X. ¿Qué hacemos? Sustituimos Y igual a 0, en vez de Y, ¿verdad? 0, todo lo demás igual. Y ahora resuelvo la ecuación. Cuando resuelvo la ecuación, si no tiene solución es porque no hay intersecciones, pero en este caso tiene 3 soluciones, es porque hay 3 intersecciones. Para Y igual 0, X igual 0. Para Y igual 0, X igual 3. Y para Y igual 0, X igual a 5. Los puntos son 0,0, 3,0 y 5,0. ¿Por qué no parte del origen si es 0,0? Ok. El punto 2 de nuestro análisis es la simetría, que tiene 3 partes: simetría con el eje X, simetría con el eje Y simetría con el origen. Aquí en el 2.1 hacemos una figura donde hay una gráfica que el eje X la parte en 2 mitades iguales.
Entonces hay simetría con el eje X. Por lo tanto, si hay un punto por encima del eje X, tiene que haber otro punto por debajo del eje X, tal que esos dos puntos estén a la misma distancia. Por lo tanto, si este está a una distancia Y, el otro también está a una distancia Y, pero como está por debajo, su coordenada es menos Y. En conclusión, para todo punto de coordenadas X, Y, tiene que existir un punto P', X, menos Y. Eso es si hay simetría. Si no se cumple eso, pues no hay simetría. En el caso del eje Y, creo que ya no es necesario hacer la figura. Es una figura donde la gráfica, el eje Y la va a partir por la mitad, y a un lado del eje Y habrá un punto, pues entonces al otro lado del eje Y habrá otro punto a la misma distancia. Entonces para un punto X, Y existirá un punto menos X, Y, si hay simetría. Pero si no se cumple esto, no hay simetría. De la misma manera, si una curva es simétrica con respecto al origen de coordenadas, para todo punto X, Y de la curva va a existir otro punto menos X, Y también de la curva. Esto es si hay simetría. Si no hay simetría, no se cumplirá esto. Entonces, una forma muy sencilla de usted descubrir si hay o no hay simetría, por ejemplo, con esta curva, yo digo, es simétrica con el eje X, porque cuando sustituyo Y por menos Y en la ecuación, como está al cuadrado, una cantidad negativa sale positiva, y entonces la ecuación no se altera. Y como no se altera, hay simetría con respecto al eje X. Si usted sustituye X por menos X, se da cuenta que no hay simetría con Y. Usted sustituye X por menos X en esta ecuación, se da cuenta que no hay simetría con Y. ¿Verdad? Y se sustituye X por menos X y Y por menos Y, se da cuenta que no hay simetría con el origen. ¿Por qué? Porque en este caso la ecuación no se altera, pero en estos casos la ecuación sí se altera. Otro ejemplo, la ecuación X cuadrado más Y cuadrado igual 16, como todas sus potencias son pares, es simétrica con respecto al eje X y también al eje Y y también al origen. Porque si usted sustituye Y por menos Y, se da cuenta que como está al cuadrado, pues esto no se altera, pero esto tampoco. Y al final, usted sustituyendo Y por menos Y, logra la misma ecuación, sin ningún cambio. Entonces usted dice, la ecuación no se altera, hay simetría con el eje X. Pero si nos vamos a 2.2, sustituye X por menos X y se da cuenta de nuevo que como la potencia es par, menos por menos da más, la ecuación no se altera y también hay simetría con Y. Y usted mismo puede sustituir X por menos X y Y por menos Y y comprobar que también habrá simetría con el origen.